Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo live, como cada jueves. Hoy nuestro tema, como todos los jueves, es muy importante y tiene que ver con la autoestima. Hola, ¿cómo estás? Ponchera dice, saludos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Como les comentaba, como cada jueves estamos viendo diversos temas que tienen que ver con la autoestima o con los pilares de la autoestima. Vamos a darles unos minutos a las personas para que se conecten y luego iniciaremos como siempre con una historia que resume un poco todo lo que hoy vamos a comentar. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches. Saludos, Priscila. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte en esta hora. Buenas noches desde Lima, Perú. Ya estoy transmitiendo desde mi país y la ciudad donde yo vivo. Llegué el día martes temprano de la Ciudad de México. Así que bueno, estoy aquí muy contenta de compartir este tema. Bueno, voy a iniciar con una historia, ya que ya estamos a 5 minutos de la hora de inicio pactada. Conocí a una persona que vino a realizar un programa de autoestima conmigo, pero ella es una persona ya de 37 años, casada, tiene 2 hijos, pero nunca ejerció su profesión, estudió ingeniería. Me decía, me siento una mujer tan infeliz. Gracias Jenny, muchas gracias. Me dice, me siento una mujer tan infeliz porque yo estudié una carrera que es ingeniería, pero en realidad nunca me gustó. Lo estudié por complacer a mi mamá, porque en ese momento mi mamá me dijo que era la carrera más rentable de los últimos tiempos, ¿no? La ingeniería de sistemas. Entonces venía hacia mí a trabajar su autoestima porque decía, esta situación de haber estudiado 5 años la carrera y de no ejercerla porque simplemente no fue algo que yo elegí, sino más bien lo que mi mamá me dijo que estudiara. Me llena de mucha tristeza y de frustración y me doy cuenta que estoy súper enojada conmigo y ese enojo al final lo traslado hacia mis hijos. Entonces yo le pregunté qué es lo que pasó en ese momento por su cabeza, qué pensó cuando decidió dar el examen de admisión, inscribirse a esta carrera. Bueno, lo único que pensé es que mi mamá es la autoridad y yo tengo que hacer lo que ella dice porque es lo mejor para mí. Ella me dice que es lo mejor para mí. Pero en el fondo yo sabía que eso no era lo que yo quería estudiar. Entonces, por lo tanto, no quería trabajar. Le insistí a su familia que tiene que trabajar porque tenía, digamos, muchas cualidades en la ingeniería, tenía muchas fortalezas y el momento que empezó a trabajar, hizo sus prácticas, realmente le fue muy bien, incluso destacó en la empresa que le enviaron a hacer sus cursos internacionales. Entonces, ella me decía con mucha tristeza, no quiero, si voy a trabajar ya no quiero en eso, pero necesito trabajar porque realmente la casa me está agobiando. Y le decía, pero ¿qué te gustaría hacer? A mí me gustaría ser pintora, artista, me encanta dibujar. De hecho, una de las cosas en donde yo encuentro mucho placer, mucha alegría, es ayudándole las tareas a mis hijos y ahí tengo que dibujar y tengo que pintar y para mí es un momento de mucha satisfacción, mucha alegría, ¿no? De realización, de autorrealización, decía. Entonces le dije, ¿qué pasaría si ella decide emprender esta
esta carrera que decide como pintora o como una artista, ¿no? Me dijo, creo que no sería bien visto y que sería una decepción para su mamá. Sería como que hacerle un daño a la mamá, ¿no? Entonces le pregunté qué te hace pensar que será un daño para ella. Lo que sucede es que desde pequeña, y yo crecí con la idea de que siempre tengo que hacer las cosas que a las demás personas les agradan, y que pensar en mí es ser egoísta. Entonces, dentro de este proceso que ella llevó, empezó a trabajar en su autoconocimiento, en su autoaceptación, y se dio cuenta de que el egoísmo no tiene nada que ver con el amor propio. La persona egoísta es esa persona que hace algo para sí y no le interesa si está dañando a los demás. No le interesa si perjudica a los demás, porque está pensando solamente en ella o en él. Pero en este caso, ella lo entendía como que el estudiar algo que su mamá no, que su mamá estaba de acuerdo y tenía todas las ilusiones, y ahora que le diga, ¿sabes qué? Eso nunca me gustó, yo quiero desarrollar el arte como parte del talento que tengo, pues sentía esa ansiedad, sentía que su mamá la iba a rechazar. Entonces ese temor al rechazo hacía que ella viva en una completa frustración, culpa y con emociones que le estaban perjudicando, porque ella estaba somatizando algún problema de salud, ¿no? Sobre todo un problema en la piel que ella ya había identificado como parte de este tema que estaba viviendo. Entonces, con esta introducción vamos a iniciar el tema de la autoaceptación. ¿Qué significa? De la autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? Primero, es respetar mis deseos, necesidades y valores y expresarlas de manera asertiva. Es básicamente ponerte en el primer lugar de tu vida. Es vivir una realidad conforme a los valores, a los deseos, a los sueños que tienes, y no vivir en función a las expectativas de otros, no vivir el sueño ni la vida de otros. ¿Por qué? Porque un pilar fundamental de la autoestima es la autoaceptación, que nos permite ponernos en primer lugar de nuestra vida y tomar decisiones en función a lo que es y no es bueno para nosotros. ¿Qué sucede entonces cuando las personas deciden agradar a los demás? Deciden aceptar valores ajenos. Bueno, básicamente es que está secuestrando parte de su ser para ir en busca de encajar, de agradar o de satisfacer las necesidades de otros, olvidándose de uno mismo. Entonces la autoaceptación es ser una persona auténtica, es ser yo abiertamente y poner siempre en claro cuáles son mis valores, cuáles son mis deseos, por qué normas, por qué códigos yo me manejo, por qué situaciones de honra deseo vivir, en qué situaciones de honra deseo vivir. Entonces, importante para practicar la autoafirmación, en primer lugar, es tener valores establecidos, códigos éticos y morales establecidos, y vivir en función a ellos y hacer respetar ello. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Entonces, ¿cuál es la importancia de la autoafirmación en esta ecuación de la autoestima? En primer lugar, si practicamos la autoafirmación, vamos a vivir de manera auténtica. Es decir, a donde yo vaya, no voy a utilizar máscaras solo para encajar o para agradar a las personas. Y voy a poner en primer lugar todas los valores, las necesidades, las metas que yo me he propuesto para alcanzar mi sueño. Y no voy a vivir los sueños de los demás. ¿Ok? Otro, vivir es tener la capacidad y sentirse cómodo de aceptar los cumplidos. Quizás la gente te diga, ay, mira, has hecho bien este trabajo, y tú dices, ay, no, pero en realidad no fue tanto. A mí esto es como algo de todos los días, no es para tanto, ¿no? Eso estamos diciendo, que no importa quiénes somos, qué habilidades o fortalezas tenemos, que siempre vamos a ser personas insignificantes. ¿Ok? Buenas noches, ¿cómo estás? Estimada Paz. Otro valor de vivir la autoafirmación es no sacrificar nuestra identidad. Ser libre para expresar nuestras ideas y nuestras opiniones. Quizás estamos en un grupo en donde las personas tienen aficiones como por ejemplo el fútbol o algún deporte en específico. Sin embargo, a mí por ejemplo, yo no soy fanática del fútbol, no me gusta estar pendiente de los partidos. Si hay un mundial lo veo por la emoción y por compartir, pero no me apasiona el fútbol. Entonces me siento libre de decirlo. Quizás hay muchos fanáticos aquí en este momento que van a ver los videos o que van a ver este en vivo y no puedan coincidir conmigo. Me siento cómoda el decir que no me gusta o no soy apasionada al fútbol. ¿Por qué? Porque respeto que la gente lo sea, lo valoro, lo saludo, pero no voy por encajar, dejar de ser auténtica. Es más, si algún día me dicen vamos al estadio y deja de leer un libro o deja de estar en un en vivo, que esto sí me apasiona, pues no lo haría. No lo haría. ¿Por qué? Diría no gracias, hay algo más importante que el fútbol para mí. ¿Por qué? Porque estoy autoafirmándome, estoy diciendo que yo soy importante para mí, que mis sueños, que mis metas, que mis deseos, que mis anhelos son importantes, ¿ok? Hola, Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a este en vivo. Mucha gente a veces pregunta en una reunión, a ver qué opinan sobre este tema. ¿Y cuántas personas saben la respuesta o tienen grandes ideas y no quieren compartirlo? ¿Por qué? Porque tienen miedo a que si se equivoca y si no les gusta lo que opinan a los demás, entonces la gente se limita. ¿Por qué? Porque el temor al rechazo hace que busquemos máscaras y busquemos encajar y dejemos de autoafirmarnos, dejemos de darnos esa importancia que tenemos todos y que cada cosa por la que tú vibras, un sueño, una pasión, una meta, un deseo, una ilusión, es importante para ti y por lo tanto debes defenderlo. Buenas noches, ¿cómo está, maestra? Bienvenida, la mejor mentora en oratoria a nivel de Latinoamérica, Yanensi Cafi. Muy, pero muy buenas noches. Otro factor importante de practicar la autoafirmación, que es ponerte en el primer lugar de tu vida, es valorar tus espacios de silencio. Hay muchas personas que cuestionan, ¿no? Ay, pero ¿cómo te gusta estar sola? ¿Cómo te gusta salir sola? ¿O cómo te puede gustar? Te dicen, ¿no?
estar en un lugar sola, quieta, o simplemente estar en una reunión y no opinar. Siempre tienes que opinar, siempre tienes que hacer lo que hacen los demás. Y en ese sentido, practicar la autoafirmación es sentirte cómoda con eso y no permitir que las opiniones de los demás cambien tu estado de ánimo, cambien esa decisión que tú has tomado simplemente de hacer silencio. Y que ese silencio también es una respuesta ante una determinada situación. También practicar la autoafirmación es expresar nuestra incomodidad de manera asertiva ante situaciones que, por ejemplo, a nosotros no nos agradan, ¿no? Hay personas que hablan en doble sentido, hay personas que hablan con un lenguaje quizás que a ti no te gusta. Y practicar la autoafirmación es simplemente expresarlo, ¿sabes? No me gusta este tono, no me gustan estas palabras, y hacerle saber y no quedarte callada en el sentido de que, ay no, si le digo algo se puede molestar, si le digo algo quizás en el trabajo me puedan despedir, ¿no? No, la autoafirmación implica estar en el primer lugar de tu vida, ya lo he dicho y lo voy a repetir para poder entenderlo. Y en ese sentido, si a mí no me gusta algo, lo tengo que expresar de manera asertiva y tengo que buscar que también me respete. Hola Jackie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Tengo que buscar el respeto hacia mí y también el respeto hacia los demás. Entonces la asertividad está muy ligada a la autoafirmación. ¿Y cuáles son los ejemplos de autoafirmación? En primer lugar, para practicar la autoafirmación tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras metas y qué es lo que deseamos para nosotros. Por ejemplo, el primero, ¿no? Hacernos, cada vez que vamos a tomar una decisión, hacernos la siguiente pregunta. ¿Esto que hago? ¿Esto que voy a decidir es bueno para mí o va en contra mía? Un ejemplo claro de esto es, tú tienes un régimen alimenticio, ¿verdad? Entonces estás tienes que ir a una cena. Entonces las personas, y me ha pasado muchas veces, yo tengo que pedir algo que esté dentro de ese régimen. Pero hay personas que dicen, no, pero come esto, que prueba esto de acá, que mira que está delicioso. Pero si yo tengo una meta, por ejemplo, en un mes llegar a un peso adecuado por tema de salud y también de estética, yo no puedo sucumbir o caer en ese juego. Entonces ahí entra la evaluación. Si yo hago este desarreglo, voy digamos, a dañar mi metabolismo que está funcionando adecuadamente, que me está ayudando a perder los kilos que estoy buscando. Si hago esto, voy a frenar eso. Entonces, ¿esto está a favor mío o va en contra mía? ¿Ustedes qué creen? Entonces, cuando hablamos de autoafirmación, tenemos que tener en claro que en primer lugar tenemos que ponernos a nosotros nuestros valores y nuestras metas. Otra de las situaciones que me ha pasado hace no mucho es, por ejemplo, en una situación de trabajo, había un acto que no era legal y tenían que pasar por la oficina donde yo estaba y me decían, Itala, tienes que firmar este documento. Entonces yo dije, no, porque esto no me parece que sea, que esté de acuerdo a ley, ¿no? Amenazaron con despedirme si no hacía ese trabajo, entre comillas. Bueno, presenté mi carta de renuncia porque me hice la pregunta, ¿no? Esto que yo voy a hacer simplemente por ser parte de este grupo y que yo sé que no está bien, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a dañar mi imagen? ¿Cómo va a poner en tela de juicio mi integridad? Entonces, de esta historia, el resultado es que tuve que renunciar porque insistían y lamentablemente era ya una situación que no podía sostener, ¿no? Y eran muchos contra mí. Pero
al cabo de 2 meses, si no me equivoco un poco más, todo ese tema salió a la luz, a la prensa, y lo que yo hice es decir, gracias a Dios que he practicado en este aspecto la autoafirmación, si no yo sería parte de ese grupo de funcionarios que han sido denunciados y cuya imagen han aparecido en la televisión por estas cosas que ha pasado. Entonces, el practicar la autoafirmación te podría salvar la vida, te puede ayudar a tener buena salud, te ayuda a tener una buena imagen pública. ¿Por qué? Porque vas a ser coherente, vas a vivir tus propios valores. Otro factor importante es practicar la autoafirmación, es dejar la dependencia, es no tenerle miedo al que dirán y es tomar las decisiones por tus propios valores. Si esto de aquí no es bueno para mí y al contrario me puede perjudicar de cualquier manera, yo no voy a acceder o mi decisión va a ser no. Y te sientes cómoda con eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar de tu vida estás tú. Yo voy a contarles una historia aquí que le pasó a una amiga. Ella me decía que cada vez que salía a la calle quería comer en un restaurante chino, pero no le daba pena porque decía, no, si yo como y mis hijitos no están comiendo, me siento que si fuera mala madre. Entonces, y yo le pregunté, ¿cuánto pretendías gastar en esa comida, no? Bueno, era como $3, ¿no? Y le digo, ¿esos $3 hacen falta a tu economía? ¿O te mellarían la economía? Y me dijo, no. Entonces, ¿por qué es que decides no hacerlo? Lo que pasa es que siento que estoy siendo egoísta, de que solo estoy pensando en mí. Entonces, aquí quiero llegar al punto. Cuando nos hemos acostumbrado como cultura a decir que es mejor ayudar al prójimo y no ser egoísta y pensar solamente en ti, es muy difícil que nos acostumbremos o que vivamos la autoafirmación. ¿Por qué? Porque cada vez que tomamos decisiones por nosotros, vamos a creer que estamos siendo egoístas y que no estamos pensando en los demás. Hay un verso que Jesús nos dijo, primero y el más importante, dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo. No nos enseñó a amar solo al prójimo, nos dijo como a ti mismo. Amarte a ti mismo es practicar la autoafirmación, es vivir en función a lo que tú quieres, a lo que tú buscas. Y obviamente ese anhelo de tu corazón, ese sueño, esa meta, ese objetivo tiene que ser un objetivo que te ayude a ser una mejor persona. No estamos hablando de tomar la decisión de que yo tengo que hacer algo y atentar contra mi salud, atentar contra mi buena imagen. No se trata de eso, sino es tener un objetivo digno. Y cuando te toque decidir entre tu objetivo digno o seguir la corriente de otras personas que no tienen nada que ver con ello, tú tengas la tranquilidad, nosotros podamos tener la seguridad de decir no, porque para mí yo soy importante. Una de las cosas que aprendí al practicar la autoafirmación es a dónde me va a llevar el hecho de que siempre esté buscando encajar la aprobación o vivir en función de los deseos o la felicidad de otros. Esta área o este pilar de la autoestima que se trata de la autoafirmación
realmente nos puede salvar la vida. Porque ¿cuántas veces hemos decidido en función a lo que la gente quiere que hagamos? Hemos decidido en función a lo que dice quizás un líder, un mal jefe, y realmente nos han perjudicado. ¿Cuántas personas están en la cárcel? ¿Cuántas personas han sido incluso simplemente destituidos de sus cargos? ¿Por qué? Porque no supieron decir no a diversas situaciones. Porque no practicaron la autoafirmación. Si yo necesito, por ejemplo, mañana tener un evento y hoy tengo que descansar porque mañana quiero estar bien, si practico la autoafirmación y alguien me dice, vamos Cítara, te invito a una reunión, quiero salir, y yo no me siento con la energía de salir, quiero por el contrario descansar, pues eso tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si mañana me toca dar una conferencia, y aquí está mi maestra, nos ha enseñado muy bien eso, tenemos que llenarnos de energía. El cuerpo tiene que llenarse de energía para que podamos fluir y conectar mejor con la gente. Hola Cuchita, muy buenas noches, bienvenida. Entonces, practicar la autoafirmación te ayuda a lograr tu sueño, porque vas a tener claro qué es lo que sí es importante para ti. Cuando somos madres, a veces nos pasa que le dedicamos mucho tiempo al trabajo o mucho tiempo fuera y no estamos conscientes que parte de la autoafirmación es crear nexos, tener un tiempo de calidad con nuestros hijos, estar pendiente de ellos, porque es en ese momento que estamos marcando una relación con ellos y estamos enseñándoles que son importantes para nosotros. Este vínculo madre e hijo o padre e hijo es fundamental porque estás modelando la autoafirmación. Porque al sentirte tú importante para alguien, te vas a dar la misma importancia. Cuando tengas la oportunidad de interactuar, cuando a un adolescente, por ejemplo, alguien le dice, no, vamos por este camino que no es bueno, y si el adolescente ha recibido esa afirmación de los padres, esa conexión con los padres, va a saber decir que no. Y si se equivoca, va a saber retornar al camino correcto. Cuando tuve la oportunidad de llevar estas charlas a un centro de rehabilitación juvenil para adolescentes que habían cometido el delito, pude entender que muchas de las consecuencias de no practicar la autoafirmación con nuestros hijos, de hacerles sentir que son importantes, que son importantes, que nosotros estamos ahí con ellos y que realmente nos importa conectar con ellos, crea muchos vacíos, crea esa necesidad de encajar en un grupo, y lamentablemente cuando no hay valores establecidos también en casa, ellos buscan cualquier relación, ya sea de dependencia, de adicciones, de malas decisiones. Simplemente ellos, su necesidad de encajar, su necesidad de ser vistos, su necesidad de tener relación con otro grupo de personas, hace que tomen malas decisiones. ¿Por qué? Porque la autoafirmación se enseña en los primeros años de nuestra vida. A nuestros hijos, cuando están pequeños, enseñarles que ellos son lo más importante. Y que si ellos deciden ponerse el zapato azul, pues ese zapato azul es
el que se van a poner porque ellos han tomado la decisión. En pequeñas cosas es importante enseñar la autoafirmación. Ahora, eso no significa que ya de adultos, como a mí me ha pasado, yo he tenido que aprender los pilares de la autoestima y en este caso la autoafirmación ya de adulta, porque ustedes conocen mi historia. Yo vivía por buscar encajar, por llamar la atención, tenía la máscara de la felicidad por muchos años y en el fondo no era feliz. ¿Por qué? Porque pensaba que cuando yo mostraba solo alegría todo el tiempo la gente me iba a aceptar. Y no importaba si había situaciones que no me gustaban, igual era participaba. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabía el concepto de autoafirmación. Entonces, esa creencia limitante que nosotros tenemos, todos, de que es egoísta pensar en uno mismo en vez de los demás, tenemos que aprender a desafiarlo. Y aquí va, cuando nosotros tenemos la oportunidad de viajar en un avión, la señorita que está, hola Verónica, buenas noches, bienvenida. Cuando la señorita del avión, la que se encarga de atender a los pasajeros, a los viajeros, te dice, ¿no? Si hay falta de oxígeno, coge primero la mascarilla de oxígeno, ponte tú, y si tienes a alguien a quien ayudar, primero hazlo tú y luego ayudas. Eso significa la autoafirmación, que tú no puedes vivir de salvadora o de salvador, viviendo o ayudando o buscando ayudar a la gente, si tú no has establecido tus prioridades, si tú no vives tus prioridades. ¿Por qué? Porque hay un problema muy delicado que surge de nosotros ponernos en el último lugar de nuestra vida, ser la última rueda del coche, ser esa persona invisible muchas veces. No, que sea ella, no, que decida ella, vamos a comer en cosas tan mínimas, no, decide tú, no, lo que tú decidas, está bien todo lo que tú decidas. Eso es no practicar la autoafirmación. ¿Y qué sucede? En el fondo sabemos que conscientemente nosotros tenemos otras decisiones, nosotros sabemos lo que queremos, pero como nuestro miedo al rechazo, nuestro miedo a no encajar, nuestro miedo a no ser auténticos, nos hace pues decir que decidan todos. Y esto es peligroso porque nos genera culpa. Y la culpa, de acuerdo al psiquiatra Ignacio Murgado, es una emoción corrosiva. Es una emoción que se vuelve sentimiento porque perdura en el tiempo y se vuelve corrosiva. ¿Y cuál es lo peligroso de sentir culpa por no estar practicando la autoafirmación? Dice que la culpa mata nuestras neuronas y produce en muchos casos o hace que las personas se desquicien. Entonces, ¿cuántas personas hemos vivido o estamos viviendo con culpa porque simplemente no nos hemos puesto en el primer lugar de nuestra vida y hemos buscado siempre encajar, ayudar o simplemente vivir en función a lo que los demás quieren? Para terminar la historia de la señora, de la mujer que hoy tiene ya 37 años, que estudió una carrera por agradar a su mamá y hoy no ejerce porque simplemente no es algo de lo que ha estudiado y que tiene mucha ansiedad, le estaba afectando la salud. Y el problema de ella era que todavía no había descartado su sueño de ser artista, porque tiene mucho talento en el arte, dibuja excelente, pero la traición que ella pensaba que iba a cometer
en contra de su mamá. ¿Por qué? Porque desde pequeña le enseñaron, hola Bielka, ¿cómo estás? Desde pequeña le enseñaron a que lo que ella dice, lo que ella desea no es importante. Y que los padres son los que deciden. ¿Por qué? Porque los padres saben lo mejor para nosotros. Yo creo que sí, los padres saben lo mejor para nosotros en relación a cuidados, a todo lo que le corresponde como padres. Sin embargo, para tomar decisiones respecto a nuestro futuro, cuando ya somos jóvenes o adolescentes, tenemos que practicar la autoafirmación y hacernos la pregunta importante. ¿Esto que decido es bueno para mí o va contra mí? No sabes hacerte esta pregunta, practicar la autoafirmación, no sabes de las cosas que te puede aliviar. Muchas veces he tenido la tentación de caer en ese juego. No, vamos, que hay que hacer esto. Y yo tengo mucho trabajo porque después dije voy a estar hasta tarde, amaneciéndome, terminando el trabajo. Entonces, antes sí lo hacía y terminaba mal, enojada, como esta mujer. Y no solamente yo enojada conmigo misma, al final estaba llena de ira. Mi casa generaba un ambiente muy feo. Y cuando me di cuenta que todo era responsabilidad mía, que yo tenía que poner límites y que tenía que ponerme en primer lugar y decir no, hoy quiero descansar, quiero avanzar, disfrutaré después. Entonces practicar la autoafirmación nos ayuda muchas veces a tener paciencia para esperar la recompensa. Es igual, cuando estás en un régimen alimenticio, voy a tener paciencia. Hoy no me tocará postre, me toca todavía a fin de mes. Porque yo soy importante, porque yo me amo, porque yo quiero estar bien, quiero tener buena salud, quiero estar con buena apariencia. Hace unos días conversé con una persona que era talla muy grande y me dijo, no es bonito. Claro, ya está en este proceso de ayudarse. Está haciendo un régimen muy bueno para ella y está muy feliz porque está logrando sus metas. Y me dice, yo me mentía, dice, quería fingir que yo estaba bien. Y para no despreciar, ¿no? Decía ella su palabra, ¿no? Yo no quería despreciar cuando me invitaban a comer, cuando quedaba en el plato de mis hijas, quedaba un poco de comida. Ay, no, qué pena, se va a perder la comida, entonces mejor yo me lo como. Pero cuando entendí y me hice la pregunta, me dice Ítala, ¿esto que hago es bueno para mí o va contra mí? ¿Cuánto cuesta ese poquito de comida que sobra? ¿Y cuánto puede costar un tratamiento médico más adelante si no tiene dominio propio, si no practica la autoafirmación y dice, esto no, hoy no me toca, lo puedo hacer de aquí a un mes cuando llegue al objetivo? Y mantener esa firmeza, mantenerse en el primer lugar de su vida y ser coherente con lo que dice ser y hacer. Quiero terminar este live que he prometido que va a ser máximo media hora y me he pasado unos minutos, con una frase de mi mentor John C. Maxwell que habla sobre la autoafirmación y dice, aprende a decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. No siempre lo bueno nos hace bien. Esperemos o busquemos siempre lo mejor. Y con esto quiero hacerles un ejemplo. Si yo comiera todos los días helados, buscaría una buena copa de helados. Todos los días. Es bueno, ¿verdad? Uy, delicioso. Me encantan los helados. Pero todos los días, si lo comes, y si estás en un régimen alimenticio, quizás estás con el azúcar muy elevado, ese helado que es bueno no es lo mejor para ti. Entonces, repito la frase.
Aprende a decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Muchas gracias por estar en este en vivo. Entonces vamos a terminar con recapitular. La autoafirmación es ponerte en el primer lugar de tu vida. Es tener valores, principios, códigos éticos y morales y hacerlos respetar. Es no vivir en función a las expectativas de otros. Es identificar lo que es bueno para ti o lo que es mejor para ti y vivir en función a esos objetivos. Es ponerte metas y lograrlo. Y si hay algo que no está ayudando a lograr esos objetivos, pues decir no con bastante tranquilidad, con asertividad y lograr eso que tanto estás deseando. Practicar la autoafirmación es eliminar esa creencia limitante que nos ponen en el rol de egoístas al practicar la autoafirmación. El ponerte en el primer lugar no es un acto egoísta, es un acto de amor propio. Porque si tú estás bien, tu entorno está bien, todos a tu alrededor están bien. Ok. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Entonces, no es egoísta pensar en uno antes que los demás. No es egoísta. Vive tu sueño, busca tu sueño. Gracias, Cuchita. Vive tu sueño, busca tus propias metas. Si eres padre o madre, tus hijos en algún momento van a crecer, pero tú vas a quedarte estancado si no pones en primer lugar eso que tanto anhelas, si no practicas la autoafirmación. Muy buenas noches y hasta la otra semana en donde vamos a continuar con este tema importante que es la autoafirmación como pilar fundamental de la autoestima. Muy buenas noches, hasta el próximo jueves. Hasta luego con todos.